El siglo XIII fue testigo del desarrollo de uno de los imperios más grandes en cuanto a extensión territorial han existido. De hecho, como ustedes podrán ver en pantalla, dice el dominio contiguo más extenso en la historia, porque aunque hubo imperios como el Imperio Español, el Imperio Británico, que llegaron a ser demasiado extensos, pero pues sus dominios estaban aquí un poco, allá otro poco y más allá otro territorio. Pero esto estuvo todo junto. Impresionante la cantidad de kilómetros cuadrados. El Imperio Mongol. Y saben que la figura preponderante de este imperio, todos lo sabemos, fue el famosísimo Genghis Khan. Cuando muere Genghis Khan, dejó su imperio, lo más oscuro, ahí lo dejó él, y sus sucesores todavía lo hicieron crecer un poco más. Pero déjenme, entre las muchas historias que se narran de Genghis Khan y sus hombres, hubo uno al que se le encomendó una misión bien especial. Chepe Noyon, que inicialmente había sido enemigo de Genghis Khan, lo enfrentó, y dicen por ahí que una flecha de él alcanzó a herir a Genghis Khan, pero cuando ya se rinde el pueblo de Chepe Noyon, él reconoció: yo fui el que disparó la flecha. Y Genghis no solamente le perdonó la vida, sino que lo hizo su aliado, y por eso le puso Chepe, que quiere decir flecha, pues para que no se te olvide que tú me diste. Así que Chepe Noyon, ahora al frente de una parte de las tropas de Genghis Khan, le encomiendan tomar la ciudad marítima de Liaoyang, esto en el reino de Catay, estamos hablando de China. Así que Chepe Noyon arma sus tropas y como buena estratega llega y empieza el asedio. Pero se dio cuenta pronto que sus flechas y todo lo que él podía hacer no le hacían ni cosquillas a la ciudad amurallada. La ciudad amurallada de Liaoyang estaba representando un desafío gigantesco. Cambió de táctica. Vámonos. Vámonos. ¿A dónde? Vámonos. Y el ejército mongol empezó a recoger sus cosas y por orden de Chepe Noyon dejaron sus carpas, dejaron posesiones, dejaron dinero, dejaron mucho ahí en el campamento, y ellos, con sus caballos y arriando unos ganados que habían traído por cuestiones de los suministros alimenticios, ahí se fueron alejando de la ciudad. Durante 2 días completos, de mañana a noche acampaban y el siguiente día de mañana hasta la noche. Chepe Noyon sabía perfectamente que los espías de la ciudad de Liaoyang los estaban siguiendo a distancia y viendo sus movimientos. 2 días después ya dijeron: no, pues estos ya se fueron. Al final del segundo día, cae la noche y entonces Chepe Noyon da la orden a los caballos: vamos de regreso. Cabalgaron toda la noche, una tremenda velocidad a pesar de la oscuridad, y llegaron al amanecer. La ciudad estaba abierta de par en par, las puertas, y la gente allá afuera recogiendo el botín y a llevar los niños, cargando cosas. Los soldados dejaron las armas y también andaban acarreando para sus casas. Chepe Noyon y sus hombres llegaron y tomaron la ciudad. Y saben, mucho en la historia universal, mucho de lo que no se ha logrado a través de enfrentamientos directos, se ha conseguido a través de engaño y astucia. En la historia universal. Pero ¿saben qué? En la historia del gran conflicto, mucho más. Por lo tanto, hoy, muchachos, quisiera invitarlos a analizar juntos un pasaje profético. Lo vamos a analizar desde 3 perspectivas y trataremos de encontrar lecciones para nuestras vidas, a nosotros que nos ha tocado vivir en estos tiempos tan desafiantes. Así que los invito a que abramos el Apocalipsis. Vamos a ir al último libro de la Escritura. Te invito a que abras tu Biblia. Apocalipsis, capítulo 2. Y cuando vamos al capítulo 2 de Apocalipsis nos damos cuenta que estamos hablando allí de las famosas 7 iglesias que ustedes se saben de memoria. Y me ha tocado dar clase de historia denominacional a los muchachos de guías, a los de clases agrupadas, también estamos a la mitad de la clase. Hay cosas aquí que ustedes se van a acordar, que ya vimos. Las iglesias: Éfeso, Esmirna, ¿qué más? Pérgamo, luego Tiatira, Sardis, Filadelfia y la última. Muy bien, la Odisea. Vamos a ver un poquito de esto. Nos vamos a centrar ahorita en la tercera iglesia. Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Muy bien, vamos a hacer un pequeño alto aquí. Pérgamo. ¿De dónde sale Pérgamo? ¿Dónde está Pérgamo? Bueno, ya sabemos que las 7 iglesias están en el Asia Menor, actualmente Turquía. Pero Pérgamo, aunque ya cuando se escribe esto en el Imperio Romano, bajo el Imperio Romano, cuando Juan tiene la visión del Apocalipsis, ya había estado bajo Roma, antes bajo Grecia, antes bajo Persia y antes bajo el rey Creso de Lidia. Y antes ya venía, o sea, era una ciudad antigua. Pérgamo alcanzó su desarrollo bajo el dominio helenístico, bajo el imperio griego. Y cuando decimos imperio griego, tenemos que ver a este personaje, o sea, el principal, el más famoso, el que llevó al imperio griego a su máxima expansión. Estamos hablando de Alejandro Magno. Alejandro Magno, que tuvo sus conquistas entre el 334 y 323 a.C., llevó su imperio desde Macedonia hasta Egipto, pasando por Siria, por Palestina y al Asia Central, y también, como ustedes pueden notar, llegó hasta la India, y una parte de la India llegó hasta el río Indo. Impresionante general. Pero cuando muere, no tenía hijos, no tenía herederos naturales. Alejandro Magno deja su imperio en manos de el más fuerte. Y sus 4 generales empezaron a pelear. Generales, a ver, guías mayores, líderes juveniles que llevan el nombre de Seleuco, Casandro, Ptolomeo y Lisímaco. Ese último, acuérdense de él, ahorita lo vamos a ver. Se dividen el reino y peleándose entre ellos, y entonces nos encontramos cómo se desarrolló la historia de Pérgamo bajo los griegos. Y el primero fue Lisímaco, el que llegó ahí fue Lisímaco. De los 4 que mencionamos, cuando muere Alejandro, Lisímaco de Tracia se convierte en rey. Fue el que empezó a fortificar Pérgamo, a meterle dinero, a que esto se desarrolle, a formar una capital de importancia. De hecho, llegó a ser capital de la provincia de Asia. Así que Lisímaco fue el que empieza. Pero resulta que Lisímaco tenía un dinerito guardado, nada más 9,000 talentos, y los dejó ahí en Pérgamo bajo el cuidado de su tesorero y gobernador de la ciudad, un tal Filatero. Filatero fiel, por si alguno ya está de mal pensado, le robó el dinero. No. I built thousands of new homes and reduced homelessness by 1/3. Enough excuses. It's time for results. If you're living with severe alopecia areata, it's time to grow out loud. With Lit Food. Se lo cuidó bien, pero se lo cuidó demasiado bien. Porque cuando Lisímaco muere, Filatero dice, ¿y ahora? Y como dicen, cuando de repente alguien murió, tenía dinero el tipo, oye, ¿y cuánto dejó? Pues dejó todo. ¿Y qué te llevas? Así que Filatero, pues bueno, ya lo caído, ¿no? Así que se queda con el dinero y él, aunque no llevó título de rey, se convierte en el gobernador y funda su propia dinastía y le sigue metiendo dinero. Y lo más curioso, este hombre, contra todo pronóstico, se enfrenta contra el poderoso Antíoco y lo vence en el campo de batalla y logra la independencia de Pérgamo. Fíjate, el primero, Lisímaco de Tracia, la hace crecer, la fortifica. El segundo, enfrenta a sus enemigos y logra independencia. Era con el poder de las armas, era a sangre y fuego aquí. Y entonces aparece este tercero, Atalo I. Atalo I siguió las luchas y las conquistas al grado que Pérgamo, a esa provincia se le aumentó 3 veces su territorio. Cuando ya finalmente consolidó sus territorios, empieza a impulsar las ciencias, empieza a impulsar el comercio, o sea, se pone a trabajar por su ciudad. Y entonces con Eumenes II llega a su apogeo. Eumenes desarrolla una acrópolis y unos templos, edificios que rivalizaban con los de Atenas en esplendor. Y lo más importante de todo, una biblioteca. La famosa biblioteca de Pérgamo, que llegó a ser la segunda más grande del mundo, 200,000 volúmenes. Y era rival de la primera, la de Alejandría. Y el rey, que venía también de los reyes griegos Ptolomeos, el rey de Egipto dijo, no, espérate, esto nos van a quitar el puesto del primer lugar.
prohibido exportar papiro. Así que si no exportamos papiro, ¿dónde van a escribir? Y los de Pérgamo dijeron, pues, ¿dónde escribimos? Ya no hay papiro. Con cueros finos, hicieron sus lienzos y empezaron a escribir en cuero los famosos pergaminos que vienen de Pérgamo. Y la ciudad siguió con su biblioteca poderosa. Ahora, Eumenes, Atalo I, entre sus luchas, sus conquistas, su todo, hizo una alianza con Roma. Somos aliados, somos amigos. Eumenes todavía mantuvo la alianza, pero esa alianza ya empezaba a ser como dependencia. Pero fíjense este último. Siempre hay un sinvergüenza. Atalo III. ¿Qué hizo este Atalo III? Este se hizo de tropas romanas, oprimió a su pueblo en un gobierno sangriento como tirano durante 5 años, y antes de morir le dejó así por escrito y delegado: les regalo Roma, te regalo Pérgamo y sus territorios. Lo que sus ancestros habían creado, habían hecho crecer y habían defendido con su sangre, este llegó, te lo regalo. La ciudad de Liaoyang no caía con las flechas. Se tuvo que bajar la guardia para que el enemigo entrara. Estos de Pérgamo se estaban fortificando y vamos, como decimos de repente aquí en el norte de México, se le estaban echando ganas y de repente vino, ahí está. Ahora, eso es en la perspectiva arqueológica e histórica. Segunda perspectiva, estamos en Apocalipsis capítulo 2. Para ir a esa perspectiva es necesario que veamos la segunda iglesia, así rápidamente. En el mensaje que Dios manda a la segunda iglesia, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 10, le dice lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y entonces aparece la frase icónica: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muy bien, Esmirna. Esmirna representa a una iglesia que existió entre el 100 y el 313. Después de que mueren los apóstoles y la iglesia sigue su desarrollo, ahorita vamos a ver qué pasó en el 313. Ustedes lo saben, pero lo vamos a repasar. La iglesia fue perseguida, de hecho se le conoce como la iglesia perseguida, por los emperadores romanos, desde Nerón, Trajano, Diocleciano, medio mundo. Varios emperadores estuvieron por más de 200 años persiguiendo a la iglesia cristiana. Fue cuando a los cristianos los arrojaban al circo romano para ser devorados por las fieras. Cuando algunos los ataban en postes y les prendían fuego para alumbrar los jardines del emperador. Ser cristiano no era popular ni era cool. Ser cristiano era pena de muerte. Y si tú te das cuenta, el esquema que sigue, el mensaje de las 7 iglesias, vas a ver que a la mayoría de ellas les dice: oye, te felicito por esto, pero tengo algo contra ti. O sea, primero la felicitación y luego el regaño. Pero a Esmirna no se le regaña de nada, todo es bueno, pura felicitación. ¿Por qué? Porque la iglesia era pura. Si me meto a esa iglesia, ¿me van a matar? Pues el que entraba a la iglesia iba solamente por una razón, por amor a Jesucristo, nada más. Así que la iglesia perseguida lleva el nombre de Esmirna, porque el nombre de Esmirna quiere decir mirra, y mirra es el bálsamo de la muerte. ¿Sabes que aquí todo es bueno? Ellos mantuvieron su fe en Cristo con su sangre, devorados por los leones. Pero igual que Liaoyang, cuando alguien baja la guardia, igual que con este Atalo III, todo lo que mis padres defendieron con sangre, yo te lo doy, hombre, total. Aparece la iglesia de Pérgamo. ¿Qué pasó con la iglesia de Pérgamo? Va del 313 al 538. Resulta que Satanás se dio cuenta que no podía destruir a la iglesia cristiana a través del ataque frontal y directo. Por más que atacaba, la iglesia crecía. Y donde un cristiano moría devorado por los leones, dando testimonio de su fe, 100 se convertían. Por eso se dijo que la sangre de los mártires es semilla. Y el diablo dijo: no es negocio, la iglesia crece y se fortalece cada vez que la persigo. Vamos a cambiar la táctica. ¿Cuál fue el cambio de táctica? Cristianos, salgan de sus escondites. De aquí en adelante no solamente es legal ser cristiano, ahora la iglesia cristiana es la iglesia oficial del imperio. 313, el edicto de Milán, Constantino el Grande, firmando y sellando un edicto en el que se daba plena libertad a los cristianos. Y ahora sí,
ustedes son la iglesia. Y seguro no será una trampa. No, salgan. Se dice que a los soldados les pagaban para que se bautizaran. At University of Phoenix, your tuition rate is locked in from the day you enroll until you graduate, so you always know what to expect. Sprouts Myth number 3. It's just another grocery store. With fresh organic produce everywhere. Así que imagino a los soldados formados y aquí, no, pues te bautizan. ¿Y eso qué es? No, pues te meten al agua ahí, mira. ¿Y de qué? ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Pero me van a pagar. Ah, pues fórmate. El diablo no pudo acabar con la iglesia hasta que se bajó la guardia y metió el mundo a la iglesia. O sea, la táctica fue diferente. Por eso, a esta iglesia se le llama la iglesia transigente. Transigir, ¿qué es? Transacción. Te doy, me das. Dando y dando. Oigan, cristianos, pero es que ustedes dicen que adoran a un Dios invisible, ese espíritu, y no se ve. Pero a nosotros los romanos nos gusta ver lo que adoramos. No, pero es idolatría. No, sí, pero mira, si esta estatua en lugar de ser Zeus fuera San Pedro, ¿qué tal? Y esta otra, y empezaron a hacer el negocio. Fue cuando se mete la filosofía griega a la iglesia, el dualismo platónico, la inmortalidad del alma, la adoración de las imágenes, el cambio de día de reposo. El cambio de día de reposo del sábado al domingo. Y aquí ya empieza lo positivo y lo negativo, hay cosa buena y cosa mala, y se mete la doctrina de Balaam. Muy bien. Perspectiva arqueológica, la perspectiva profética de la historia de la iglesia, y el tercero. Esto nos lleva al Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver Balaam con esto? Fíjate, lo que los de Esmirna defendieron con sangre, los de Pérgamo vinieron a regalarlo como si nada. Vamos al libro de Números, vamos al Pentateuco. Libro de Números, capítulo 22. Versículo 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Okay. Quisiera que echaran un vistazo. Después de 40 años en el desierto, vean el mapa, los hijos de Israel finalmente reciben la orden de Dios. Ahora sí, a la tierra prometida. Así que se dirigen hacia allá. Tuvieron un poquito de acción militar por algunos que les salieron a atacarlos, ahorita les digo de eso. Pero finalmente llegan junto al Jordán, frente a Jericó. Fíjate dónde están. 40 años vagando en el desierto y de repente solamente me paro aquí, pasa el río Jordán y de aquel lado, la ribera de aquel lado, ese es Canaán. ¡Ya llegamos! ¿Cómo no? ¿Quiénes le salieron al encuentro? Bueno, antes de llegar a ese punto, ahí donde los ven, ya a punto de dar el brinquito, los hijos de Israel que vienen del desierto, donde estuvieron durante 40 años, se encuentran con oposición. Y Moisés, el gran líder, tuvo que hacer frente a 3 reyes y los destruyó a los 3. Arad, rey de los cananeos, Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Y este último era uno de los gigantes. Era un tipo, allí ustedes busquen la historia, la cama que era de hierro porque no la aguantaba de otro material al tipo, más de 4 metros la cama. Se cree que este tipo medía como 3 metros con 60 centímetros, o sea, casi los 4 metros, un monstruo. Oye, enfréntalo, no. Y Dios le dijo a Moisés, no le tengas miedo, yo te lo voy a entregar. Así que los hijos de Israel conquistan un vasto territorio al oriente del Jordán y se establecen ahí. Estamos a punto de pasar. Ahí vamos. Canaán, ya te vi. Pero en ese momento ellos están en guardia porque vienen de la guerra. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Aquí ya se dio cuenta el rey de Moab, que es el que sigue. Estamos en Números 22, versículo 2. Y vio Balac, el rey de Moab, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Ya se dio cuenta Balac que así, enfrentamiento directo, frontal, no puede. Oye, si Og no pudo, que el grandote, ese mero no pudo, no vamos a poder nosotros, así directo no podemos. Ya sé, cambiamos de plan. ¿Y cuál es el plan, jefe? Vamos, versículo 5.
Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Buen pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás si yo pueda herirlo y echarlo de mi tierra, porque yo sé que al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. ¿Sabes que esa frase se le dijo a otro personaje? A Abraham. Pero fue Dios el que se le dijo: al que tú bendigas, bendeciré. Pero ahora se lo está diciendo un profeta. Y aparece en escena Balaam, disculpen la foto. El profeta Balaam es el de la izquierda. Pero déjenme decirles que el personaje de la derecha demostró tener más sentido común y percepción espiritual que el profeta. ¿O no? ¡El burro! Bueno, no vamos a poder ver toda la historia, esto ya sería otro tema. Pero fíjense lo que pasa aquí. Balaam llega contraviniendo las indicaciones divinas. O sea, Dios le dijo: no vayas. Bueno, pero es que Señor, bueno, ve y vas a decir lo que yo te diga. Ahí viene Balaam. ¿Pudo maldecir al pueblo? Vez tras vez bendijo. Y llega el momento, ahí en Números capítulo, déjame ver. Estamos en el 24, dale la vuelta al 24, por favor. El versículo 10, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado y ya los has bendecido 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, pero aquí Jehová te ha privado de honra. Y Balaam dice: oye, pues yo te dije, no puedo decir nada que Dios no me deje. Balaam fracasó miserablemente. Aparentemente se iba de vuelta a su pueblo. No sé si llegó hasta allá o si en algún lugar del camino se regresó. Porque cuando vemos la historia, si lo conectamos, no vamos a verlo por falta de tiempo, en el capítulo 31, Balaam fue el que desarrolló un plan. Se regresa y le dice a Balac, mi señor rey, no tienes que enfrentarlos directamente. Pues tú no los pudiste maldecir tampoco. Dejemos que su Dios los maldiga. ¿Y cómo le vamos a hacer? Fíjate bien, vamos a ver cuáles son las fases. Fase número 1, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? No los ataques, déjalos en paz, no pasa nada. Esa fue la fase número 1, muchachos. Y los hijos de Israel que estaban en guardia empezaron a bajar la guardia. Mira, una foto del desierto del Sinaí. Bien bonito, ¿verdad? ¿Hay alguno de Mexicali por aquí en la Laguna Salada? ¿Se parece, profe Zul? 40 años en esto y de repente están acampando en esto. Who are you? Your lungs! We are proud of you for quitting smoking, but you still may be at risk for lung cancer. A routine cancer scan can detect it early. Good to know. Listen to your lungs. Learn more at SaveByTheScan.org. Don't worry, Shaq. The General gives you a break, whether it's on your car insurance or a break from your car acting up. My leg! Es diferente. Es el río Jordán. Y junto al río de Jordán, ahí donde estaban ellos, había un bosque de acacias. Y todos, wow, qué bonito. ¿Cómo se llama eso? Árbol. Ah, árbol. No había ya. Precioso. Se acomodaron y empiezan a bajar la guardia. El ambiente también juega, muchachos. Cuidado. Paz aparente, comodidad, zona de confort. Y sabes que no necesariamente lo espiritual. También quienes dan los gurús y asesores para empresas y emprendimientos y todo eso y desarrollo financiero, te dicen que uno de los peores enemigos que tiene el ser humano es zona de confort. Y en lo espiritual también. También la zona de confort jugó en contra. Y entonces, en ese escenario, resulta que ya los soldados israelitas que antes estaban en guardia, pues estamos bien a gusto, no pasa nada. Empezaron a dar la vuelta. Muchachos, esos bosques de acacia eran utilizados por los cananeos para sus rituales paganos. Y el culto pagano estaba conectado con el culto a la fertilidad. Tú ibas a adorar a los dioses, parte de eso era cometer fornicación con las sacerdotisas paganas. Vamos a decir que eran prostitutas sagradas. Y entonces había altares aquí y allá, e imágenes muy sugestivas en cuanto a inmoralidad sexual. Y los hijos de Israel empezaron a decir, uy, ya vi, hey, mira. Y empezaron a ir a echar vistazos. Es que salí a caminar tantito, sí, cómo no. Ya bajaron la guardia. Ahora están dejando que sus sentidos se llenen de todo eso. Y entonces viene
Fíjense, vamos a llegar a la fase 2. Pero el libro Patriarcas y Profetas dice que la mente de ellos, ¿qué pasó? Se familiarizó con los pensamientos viles que les eran sugeridos constantemente. La vida cómoda e inactiva produjo sus efectos desmoralizadores y casi inconscientemente se fueron alejando de Dios. Poco a poquito. Y entonces cuando están listos viene la fase 2. La fase 2. Los mismos soldados que antes estaban en guardia, firmes, viendo para todos lados, pero que ya están por ahí sentados en una piedra, y sacándole filo, no sé, o si me quiere, no me quiere, o qué sé yo qué estaban haciendo. De repente oyen ruido, se levantan, toman las lanzas. ¿Quién vive? Y aparecen unas guapísimas muchachas. Son unas chicas. Sí. Perdón, ¿a qué vienen? Es que venimos por agua, muchachos. Sí, pasen. Llegan con sus cántaros. A ver, se me cayó el cántaro. Yo le ayudé. A ver, ahí está. Muchas gracias. Qué amable. ¡Qué fuertote! No, es que voy al gimnasio de la Carlota, usted sabe. No. No, qué amable. Es que qué lindos son todos aquí. Bueno, adiós. Y ahí vienen y empiezan a circular. Muchachos, no debemos vivir encerrados en una burbuja. Sabemos que tenemos que salir a predicar el evangelio y alcanzar a la gente. Pero estas chicas no venían en una amistad real. Decir, bueno, tú eres esto, yo soy lo otro, tú eres adventista, yo soy otra cosa, pero nos respetamos. No, ni siquiera a eso venían. Menos a decir, quiero conocer a tu Dios. Ellas venían a otra cosa. Solamente que estos ya habían bajado la guardia. Y es más, si tú te das cuenta, se habla de Moab y se habla de las madianitas. Hay dos pueblos aquí que están de acuerdo para hacer cargo de los hijos de Israel. Moab y Madián. Y sabes que si nos vamos al árbol genealógico, Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Y Harán, antes de morir, tuvo a Lot. Lot se fue con su tío Abraham. Lot es padre, aquí Israel es el que está siendo atacado, ¿no? Pero Lot es padre de Moab, de esa desafortunadamente relación incestuosa con una de sus hijas. Y Abraham, después de que murió Sara, se volvió a casar con Cetura y es padre de Madián. Oye, que eran familia. Sí, eran familia. Pero ¿saben qué? Estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlos para hacerles violar la ley de su Dios, llamar la atención a costumbres y ritos paganos e inducirlos a la idolatría. Solamente que ocultaron diligentemente los motivos. ¿Bajo qué máscara? La amistad. Era falsa la amistad. Los querían hacer caer. Así que esa fase 2, señores, mordieron el anzuelo y entonces llega la fase 3. Los invitan a la fiesta pagana. Muchachos, les queremos invitar a una fiestecita, miren allá con los ídolos Baal, peor. Pero ¿cómo va a ser posible? Yo adoro a Jehová, ¿cómo eso es idólatra? ¿Cómo piensas eso de mí? Me ofendes. Si yo sé que tú adoras a Jehová, no puede ser posible que pienses que yo te voy a inducir a eso. Te estoy invitando a la fiesta, nada más a comer. Aquí la comidita. Cuando vayamos a lo religioso, ustedes se quedan comiendo y nosotros nos vamos a lo religioso. ¿Y cómo no? Números capítulo 25. Fíjate dónde estamos llegando. I've traveled to every country in the world and I've learned this the hard way. You know what's worse than a 12-hour layover? A 12-hour layover. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó, espérate, si quedamos con que nada más iban a ir a ver. Empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ok, y fíjense hasta dónde llegó. Cuando estaban allá en la fiesta, dice Patriarcas y Profetas, hechizados, porque, señores, los hechizaron, hechizados por la música y el baile, y seducidos por la hermosura de las vestales, o sacerdotisas paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Allá llegó el pueblo en la fase 3. Y muchachos, cuando el gran líder Moisés se vino a dar cuenta, dice el capítulo 25, versículo 3, así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Fue algo terrible, terrible, al grado que empezó la mortandad y Moisés y los ancianos estaban orando y llorando delante del altar del Señor. Y viene la fase 4, la cereza del pastel. Mientras está toda esa escena patética, gente muriendo, gente orando, gente llorando. Versículo 6, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación. Así le atravesó como Juan por su casa. ¿Qué tiene? No tiene, no pasa nada.
Moisés, sigan orando, Él es Moisés el que te dije, Vente. Vamos. ¿Sabes por qué pasó esto? Mente, carácter y personalidad. Aunque formado a imagen de Dios, el hombre puede educar de tal modo su mente que el pecado que una vez despreciaba llegue a hacer ¿qué? Placer. Al dejar de velar y orar, deja de proteger díganme, ¿qué dice ahí? El título del tema de hoy. La ciudadela, el corazón, y se compromete con el pecado y el crimen. A ver. Muchachos, ya vimos lo arqueológico, lo profético de las iglesias, y ahora lo que está pasando aquí. 24,000 muertos. Gente que llegó hasta el último momento. Ya llegamos, ahí está Canaán, 40 años. Tuvimos que ver el diablo haciéndose el dormido. 40 años haciendo, ¡pum! En el último momento, 24,000 no cumplieron su sueño de cruzar el río. Bajaron la guardia. La ciudadela, ¿qué es eso? Pérgamo, la ciudad de Pérgamo. Ese nombre significa ciudadela, elevación o altura. Generalmente en las construcciones antiguas y también en la Edad Media, en un centro urbano, en la parte central, venía ahí alguna loma, si había algún cerro, o ponían alguna fortificación especial, era la ciudadela. Algunas ciudadelas famosas, esta es la de Saladino, está en Egipto. Esta está en Irán, es la ciudadela de Bam, que es la construcción de adobe más grande de todo el mundo. De ahí, aquí está otra, está en Malta, la ciudadela de la Isla de Gozo. ¿Para qué eran las ciudadelas? Bueno, la importancia estratégica es simple. Era residencia administrativa del rey y el gobernador, ahí está. El control urbano, centro de mando y logística militar, almacén de suministros y lo más importante, atención con la ciudadela. Aquí está, es la última línea de defensa. Si los ejércitos enemigos van avanzando, nosotros vamos siendo aceitados hacia atrás y finalmente nos encerramos en la ciudadela. Y sabes que esa ciudadela es la que Satanás ataca. Tiene una importancia estratégica impresionante. ¿Y sabes cuál es la ciudadela de nosotros? El corazón es la ciudadela del hombre. De él manan la vida o la muerte. Deja que bajes tú, baje yo la guardia. Satanás está listo para atacarnos. Sabe que si es frontal, no lo va a poder hacer. Pero primero dice, va a bajar la guardia y voy a tomar esa ciudadela. ¿Cómo? A través de los sentidos. Israel cayó y en relación con ese lamentable incidente donde 24,000 perdieron la vida, dice la sierva del Señor, el ocio y la complacencia propia dejaron, ¿qué dejaron? La ciudadela del alma sin resguardo alguno y entraron pensamientos viles y degradados. La base de las tentaciones de Satanás no es invitarte a tomar una bebida de tal o cual, o drogarte, o decir una maldición. No. La base de las tentaciones de Satanás es separarte de Dios. Y después de eso, todo es posible. Fue gradual. Los israelitas primero bajaron la guardia, le dieron vuelo a sus sentidos, le dieron cabida a pensamientos, fueron a curiosear y nada más a ver y terminaron participando. Siempre es así. Muchachos, vivimos en este momento en una generación sobreestimulada y en una sociedad hipersexualizada. Todo está al alcance de un clic, no un tap. Ahí está todo, lo que quieras ver. Todo está a la mano. Y Satanás bombardeando tus sentidos. En el momento en que baje la guardia, es mío. ¿Sabes que hace unos 12 años aquí al Club de Conquistadores les compartí una historia? Sucedió en Costa de Marfil, creo que fue en el 2011. Algunos se van a acordar. Dico Toqué. Frente al Palacio Nacional de Costa de Marfil hay un lago donde están los cocodrilos sagrados, así los consideran ellos. Y este caballero pues, fue contratado para alimentarlos, para cuidarlos, para limpiar. Y por sí mismo se convirtió en una atracción turística. Toda la gente allá en las redes, oye, mira, el Señor, míralo, pasa en medio de todos. Ahora sí, como Juan por su casa, en medio de todos. Esa foto es de un día 2011, si no estoy mal, septiembre. Dico Toqué levanta la cola de ese tremendo cocodrilo que se llama el Capitán. Entonces, limpió, tomó algo arriba, y el asunto es que comienza a caminar por este lado. Esto desde aquí es el lado derecho del Capitán. Pero cuando va pasando cerca de él, se tropieza. Cuestión de centésima de segundo, el Capitán, cuando se tropieza, Dico, voltea y le agarra el brazo. Como si él no pudiera solo, el que está acá va a ayudarle a su amigo. Y le agarra el otro brazo. Dico Toqué trató de defenderse con un palo, dándole en la cabeza. ¿Qué le haces con un palo aún? Fíjate, por muchos años lo estuvieron entrevistando. Señor Dico Toqué, ¿no tiene miedo? No.
pasa nada. 30 años de experiencia me avalan. Tengo 30 años cuidando esas bestias. Nadie las conoce mejor que yo. No pasa nada. 30 años después, uno le toma un brazo, otro le toma otro, la gente gritando. Hay un video de eso, no lo vayan a ver. Entonces, lo empiezan a jalar, las mujeres gritando, ayúdenlo, o no sé qué entendí, pero algo así, ¿no? Porque es otro idioma. Lo fueron jalando. Esta es la foto del antes y esta es la foto del después. Ese día se lo cenaron. El puesto está vacante si alguien quiere el trabajo. Muchacho. Liao Yang baja la guardia, entra Chepe Noyon. Pérgamo, construcciones, fortaleza, viene uno, te lo regalo. La iglesia de Pérgamo, lo que defendieron con sangre, ahí está, hombre. Los israelitas a punto de pasar, bajan la guardia, ahí se quedaron. Dico toqué, un descuidito, allí quedó. ¿Y sabes? Voy a hablar bien de Satanás. Su mayor virtud es ser paciente y perseverante. Fue capaz de esperar 40 años para echarle a perder a los israelitas su plan de entrar a Canaán. No sé qué está planeando contigo, pero no es bueno. Termino con esto. Me ayudan a leer Santiago 4:7. Por lo tanto, someteos pues a Dios. Resistid al oirá de vosotros. No hay otra manera. No salgas a enfrentar a Satanás. Levántate para someterte a Jehová. Y el diablo va a oír, pero no tanto de ti o de lo que tú pudieras representar. Va a oír de aquel gigante que viene contigo, que es nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma de vencer. No descuides la ciudadela de tu mente. Dios te bendiga. Gracias a Dios por este mensaje. ¿Cuántos deseamos decirle al Señor que queremos permanecer